Bien, pues ya estamos a vuelta de pausa con Joaquín Ramírez, ex senador del Partido Popular, con Jorge Hernández Mollar, ex delegado del Gobierno, subdelegado, ya se pasó a llamar subdelegado. Antes eran delegados, pero yo... No, antes eran gobernadores civiles. Gobernadores civiles, antes de... Es como se tenían que llamar. Claro. Bueno, el caso es que, como están comprobando ustedes, son juicios de valor en relación con la actividad política que nos concierne a todos de mucho nivel. Y ahora quiero preguntarles también porque tal vez aquel granadino que ve cómo está su ayuntamiento o de los temas que venimos tratando, de la reunión de Juanma Moreno, presidente de la Junta, con Sánchez, le puede preocupar en su comercio, pues el empleo. El empleo es uno de los principales problemas de nuestro país, el desempleo, sobre todo. Y a colación que introduzco el tema con el siguiente dato. El salario mínimo interprofesional subió por este gobierno un 22%, no un 2, un 22% en el año 2019. Bueno, pues el Banco de España, que es una organización, un organismo bastante cualificado para emitir juicios, ha publicado que esto ha provocado la pérdida o la no creación de 180.000 puestos de trabajo. Si tenemos una empresa y el gobierno nos obliga a pagar 1.000 euros a los trabajadores, o no sé cómo está el salario, creo 900. 950. 900. ¿Cómo se puede desde la administración decir lo que pagan las empresas en un momento dado? El salario mínimo interprofesional es es un parámetro que existe hace muchos años y tenía un valor, y ahora, bueno, y tú lo has contado hace un momento, Enrique, que subió un 22%. No es tan malo que haya un salario mínimo interprofesional como que se haga políticas de oídas, no se tenga los pies en la tierra. A todos nos gustaría que el salario mínimo interprofesional no fuera 900 o 950, sino que fueran 5.000 euros. Lo que pasa es que tú tienes que adaptarte a saber si puedes exigirle a las empresas que tengan ese tipo de salario. Si el Banco de España, el gobernador del Banco de España dice que por esa subida tan alta se han perdido 180.000 puestos de trabajo, flaco servicio se le ha hecho al mundo del empleo por parte de esa propuesta de Podemos de subir mucho el salario mínimo interprofesional. Es decir, estamos haciendo un pan con unas tortas, porque si tomamos una medida para favorecer a un sector al cual perjudicamos, nos estamos equivocando y ya está. No es que no queramos todos que el salario no esté arriba, es que hay que pedir al empresariado que pague aquello que pueda pagar, no más. Claro, sí. Cada empresa... Lo que pasa es que yo creo que estamos en una economía libre de mercado, ¿no? Donde hay unos parámetros que son los que se tienen en cuenta pues para medir cómo va la temperatura de la economía, ¿no? Entonces, la productividad por un lado, la riqueza que genera, la capacidad de adquisición también de los salarios, la inflación, todo eso son cuestiones que hay que tener en cuenta para ver cómo debe de funcionar el nivel de los salarios de los empleados, de los trabajadores y también incluso pues de los dirigentes y de los directivos de las empresas, ¿no? Subir el salario mínimo, eso nadie puede decir que eso no se haga, mire usted, porque es un deber de justicia social, ¿eh? El trabajador tiene derecho a tener un trabajo digno y un salario digno. Sin duda. Por lo tanto, quien niegue eso, pues mire usted, no sé, está negando lo básico de lo que es la dignidad humana, ¿no? Entonces, lo que ocurre, como lo ha dicho muy bien Joaquín, que eso está también en función de la capacidad que tengan las empresas, en este caso, pues para poder hacer frente a unas sucesivas subidas del salario, ¿no? Teniendo en cuenta también en general cómo está la economía global, porque ya no son las empresas, ya no funcionan únicamente dentro de un entorno geográfico determinado. Muchas empresas dependen también de cómo está la economía general, ¿no? La economía mundial. Hombre, hemos tenido una gran crisis financiera y económica en el año 2008, que eso pues ha arrastrado pues todos los problemas que ya sabemos y conocemos, que lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, porque todos hemos tenido hijos que han ido al paro, hay muchísima gente que la ha pasado muy mal y tal y cual. La pandemia es horrible, vamos, dan ganas de llorar cuando
¿Para qué no va muy lejos? Málaga, ¿y qué? Cuando ves la cantidad de cierres de tiendas, de comercios que se han cerrado, cuando Semana Santa y Navidades, por ejemplo, Semana Santa y la feria, que llevamos 2 años ya sin ella, la cantidad de empleos que se han perdido con eso, dan ganas de llorar, porque dicen, ¿y cómo vive esta gente? ¿Cómo vive esta gente? Mire usted, estamos en una situación absolutamente anómala. Entonces, para subir un salario hay que pensarlo 10 veces y hay que sentarse, porque usted le dice hoy, y no ya el salario del trabajador que está trabajando en una empresa o del que trabaja en el Corte Inglés o en un comercio pequeño, la empleada de hogar. La empleada de hogar también le afecta al salario mínimo. Y si su cabeza de familia no le suben el sueldo, ¿cómo se lo va a subir a la empleada de hogar? Por ejemplo. Entonces, el diálogo social ahí es muy importante. Unilateralmente eso no se debe de hacer. Pero bueno, la situación ahora mismo es la que es, ¿no? Estamos en unos momentos muy difíciles y muy complicados, ¿no? Se perdieron puestos de trabajo y lo que pasa que ocurre también, que como parece ser que el único órgano independiente que queda ya en España es el Banco de España y dice cosas que no le gusta al gobierno, entonces ahora resulta que el malo de la película en este país es el Banco de España, por decir la verdad y por decir la realidad y por actuar con datos que son objetivos, ¿no? Pero ustedes, sentémonos para hablar y ver cómo eso se puede solucionar. Es un debate de mucho calado, de mucha profundidad, calado. Porque un dato positivo ha sido la bajada del paro el mes anterior, ¿no? Eso hay que valorarlo en clave positiva, pero hay una dura confrontación ideológica entre la reforma laboral que hizo el Partido Popular y la contrarreforma laboral, por llamarla de alguna manera, que va a hacer el Partido Socialista o Podemos. Van a tocar algo los contratos temporales, pero mucho más no va a poder hacer. Pero de esa reforma vienen los ERTE, ¿no? Claro, los ERTE se crean en esa ley de reforma laboral. Y ha sido una solución, ¿no? Ha sido el gran instrumento. Sí, todavía hay 500.000 de trabajadores en ERTE. Hay que recordar aquí primero al diputado podemita Tomás Mayoral diciendo que al gobernador de España, al gobernador del Banco de España hay que correrlo a gorrazos, oído en la tribuna del Congreso de los Diputados. Hay que recordar las fuertes e importantes cargas sociales que tiene el empleo en España. Si se quiere subir el salario mínimo hay una manera de hacerlo, que es disminuir las cargas sociales. Entonces el empresario seguramente no puede pagar más, pero si le pedimos que pague menos, como por la afiliación a la Seguridad Social, y que ese dinero se lo dé al trabajador, pues ya estamos subiendo el empleo. Es la misma hipocresía que la subida de la luz. Si queremos que no sufra el pueblo con la subida de la luz, no suframos todos con esas altas facturas que vamos a pagar, pues vamos a disminuir el IVA. Pero si no queremos hacer nada más que engañar y decir que la luz está bajando cuando está subiendo, o que hay que ver, que hay que subir el salario mínimo, que el egoísmo, que no sé cuánto, este no es el camino. O si el gobernador del Banco de España dice una cosa técnicamente bien argumentada y le decimos que lo vamos a correr a borrazos, bueno, pues así no vamos a ninguna parte. Bueno, hay un método infalible en los gobiernos. Yo nunca he gobernado, ni supongo que lo haré en mi vida, pero con pedirle más dinero a la gente, al pueblo, eso se llaman aumentar los impuestos. Y claro. Parece que se genera, como decía el hermano de Garzón, ¿no? Sí, hacer billetitos, pero eso ya no se puede hacer. No. Hombre, se puede hacer centralizado en la zona euro, ¿no? No, claro, es que esa soberanía la tenemos nosotros. Es lo único que no podemos hacer nosotros. Eso de hacer billetes, pues en fin, el billete significa un contravalor. Exactamente, un contravalor de algo que hay. Si no hay, hacemos más billetes, al final habrá una gran inflación y haremos como en Venezuela, ¿no? Que te cuesta un chicle, pues un par de millones de pesos, ¿no? Vamos a tomar un café, ¿cuánto es? 1.500 euros. Exactamente. No, más. Bueno, sí, en euros sí sería. En euros. Sí, sería así. Bueno, pues seguimos nuestro recorrido y ahora vamos a analizar lo que se viene encima, que este año no se va a venir encima, y es una manera de hablar, ¿no? Hablo de la operación Paso del Estrecho, que trae, o ha traído hasta este momento, a millones, creo que son en torno a 3 millones de magrebíes de distintos países de Europa, sobre todo de Francia, de Alemania, de Bélgica, de los Países Bajos, hacia Marruecos, sobre todo.
Pero en la crisis diplomática que se está sufriendo, ya si son seguidores de La Palestra, recordarán el programa que hicimos con los 2 coroneles de la Legión, Enrique de Vivero y Juan Díaz, analizando esta crisis, también del punto de vista político-militar, pues la tensión diplomática entre ambos reinos, entre España y Marruecos, ha llevado a que Mohamed VI, el rey alauita, haya dictaminado que los puertos españoles que se suprime. Eso también a Málaga le afecta un poco, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a ver, yo en relación con este tema, yo he sido subdelegado, en la época mía de subdelegado del gobierno, pues hemos dirigido desde aquí durante 3 años la operación de paso del estrecho, ¿no? Yo tengo que decir que Málaga es la menos perjudicada, ¿eh? Eso hay que dejarlo bien claro, es decir que si se habla de perjuicio, que eso siempre es discutible, Joaquín y yo hemos también hemos hablado mucho de impresiones sobre eso, hemos tenido cambios de impresiones sobre eso. Desde luego Algeciras, Almería y Cádiz sí que están perjudicadas desde su punto de vista, del punto de vista de su movimiento portuario y de la creación de empleo en el puerto, e incluso Motril, que siempre ha querido arrebatarnos también parte de esa operación, pues también últimamente iba aumentando. Y quizás la que menos afectada está es Málaga, ¿no? Ya el año pasado el presidente Moreno, Juan Moreno, ya recomendó que la operación del Paso Estrecho no se celebrara por razón del COVID, ¿no? Y así se hizo. El año pasado no se hizo pues por propia recomendación del presidente. Este año parece que los motivos son otros, parece que el motivo, sobre todo por parte del Reino de Marruecos, y que es una especie de rabieta que tiene, como consecuencia de la metedura de pata que ha cometido, con toda esta historia de Ceuta, de nuestra querida Ceuta, de la invasión que hubo en Ceuta, que ya se está viendo que se le ha vuelto en contra totalmente, con incluso condena del Parlamento Europeo porque a mí me pareció gravísimo lo que hizo con los menores y con las mujeres y con los jóvenes, de lanzarlos al mar para invadir. Eso es un acto, yo lo voy a decir así, porque además, como fui presidente de la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, tengo de autoridad personal para decirlo. Eso es un acto criminal, es decir, tú no puedes tirar a la gente al mar, eso es casi un genocidio. Totalmente. Y por lo tanto, eso se le ha vuelto en contra, ha sido un grave error. Al margen de otros errores que hayamos cometido también, que haya podido cometer el gobierno español y que los ha cometido en relación con Marruecos. Entonces, la operación Paso del Estrecho, desde ese punto de vista, yo creo que a Málaga no nos afecta mucho. La rentabilidad de la operación Paso del Estrecho, eso es un tema discutible, sobre el que Joaquín también tiene su opinión y la dará. Efectivamente, ¿qué supone el movimiento de la operación Paso Estrecho? Pues sí, 3 millones de personas que pasan y consumen algunas cosas, consumen pues gasolina y tal, pues, para los vehículos, el ramo de alimentación, pues porque tienen que abastecerse y tal igual, y no sé si poco más, es decir, que lo que es el consumo de ellos, ¿no? ¿Qué genera? Genera efectivamente un movimiento portuario mayor, porque los barcos y las navieras pues tienen que reforzar eso lleva consigo también emplear más gente para ese movimiento, pero generan también un fuerte gasto de seguridad, porque la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Cruz Roja, todo eso está a disposición de un movimiento de gente que no son los turistas, sino que son gente que vienen de paso para estar. Que tenemos la obligación de hacerlo. ¿Cómo no va a tener la obligación de hacerlo? Europa es un paso y además las buenas relaciones tienen que ir también por ese camino. Hay que facilitarle ese paso y poner los medios necesarios. Y eso en un clima de normalidad, pues como se ha venido haciendo, no ha habido ningún problema. El problema ahora se ha creado, por un lado, por la pandemia y por otro lado, por las relaciones con Marruecos, que están en estos momentos en la situación más tensa de los últimos años. Y usted y yo tenemos experiencia de que no es la primera vez que se han vivido estas crisis y estas tensiones, ¿no? Es correcto. Hombre, yo creo que Jorge ha centrado el tema
como yo no he leído estos días en ningún periódico ni he oído en ninguna radio ni televisión, porque parece que este tema de la operación Paso del Estrecho es una operación que organiza España para crear una actividad económica. No es así, es una servidumbre de paso, es algo en donde se ponen muchos recursos por parte del Estado y de la Comunidad Autónoma, las fuerzas de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, los carteles en árabe, las carreteras a veces hasta colapsadas con ese paso, y sí es verdad que las navieras pues se verán perjudicadas porque hay no hay viajeros o es en ese volumen, pero por lo demás no creo que no son turistas, no tienen un gasto excesivo, y yo creo que ahí mucho más se da que se recibe, así que ese no es el problema es otro. Y por cierto, Marruecos, decías antes, Enrique, que se le estaba volviendo en contra. Es que Biden no solamente ha desmentido que las maniobras militares conjuntas sean en territorio del Sáhara, sino que también ha desmentido o ha desairado la postura que expresó Trump respecto a que el Sáhara sea marroquí, diciendo que se desmarca de esa posición de Trump. O sea que Marruecos se está equivocando mucho. Por supuesto el gobierno español también, con traer a un señor no con identidad falsa, sino con otra identidad, como dijo la ministra, la portavoz Montero. No, falsa no, es otra identidad. ¿Tú cuántas identidades tienes? Bueno, si hablamos de identidades de género, ya no lo sé. Hoy me llamo Enrique, mañana puedo cambiar. Bueno, no toquemos ese tema. Vamos a aportar un poco más de información a esta operación Paso del Estrecho, y ahora le pregunto otra cosa en relación con este tema a mis invitados. Este verano no habrá operación Paso del Estrecho entre España y Marruecos. El gobierno marroquí ha excluido a los puertos españoles de la operación, invocando razones sanitarias, igual que hizo el año pasado. La decisión supone que los marroquíes que cada verano regresan a su país de vacaciones solo podrán hacerlo a través de 3 puertos, los de Marsella y Sète en Francia y el de Génova en Italia. Esta decisión es un duro golpe para los millones de marroquíes residentes en diferentes países europeos que cada verano atraviesan España en vehículos y embarcan en ferries en distintos puertos para cruzar a Marruecos. De ellos, el más importante es el de Algeciras. En 2019, más de 3.300.000 pasajeros y 760.000 vehículos atravesaron de esta forma el estrecho. La exclusión de los puertos españoles de la operación ocurre en un contexto de gran tensión diplomática entre España y Marruecos. El cierre de las fronteras marroquíes también ha tenido otro efecto nefasto. Más de 12.000 mujeres marroquíes que vinieron a España como temporeras para recoger fresas y frutos rojos se han quedado atrapadas sin poder regresar a su país. Bien, pues esta es una situación, pero el problema de fondo, tanto Joaquín como Jorge han señalado que es otro. ¿Cuál creéis que puede ser la salida diplomática a esta crisis? Porque las posturas por parte de Marruecos se están enconando y enrocándose un poco más. Esto de la operación Paso del Estrecho no deja de ser eso, una rabieta, ¿no? del reino a la agüita, pero ¿esto puede ir a peor? No. Es difícil que vaya a peor. Yo creo que lo primero para restablecer un poco el clima, aunque se tarde bastante en recuperarlo, lo primero es que el gobierno español sea consciente de que Marruecos no solamente es un país vecino, sino que es el primer vecino y tiene que ser un país amigo. Eso hay que aprenderlo. Porque no vamos a mover Marruecos ni España de donde están. Así que estamos condenados a entendernos. No es por casualidad que el presidente del gobierno tradicionalmente va a Marruecos antes que a ninguna parte. Pedro Sánchez no quiso ir, quiso ser original. Y la originalidad no siempre sale bien, no siempre es interesante. Y yo creo que empeñándonos, siendo hábiles, siendo inteligentes, tomando nota de los errores para no cometerlos más, y luego la pelota ponerla en el tejado de Marruecos. Nosotros tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer, y Marruecos que haga su papel. Claro. Yo creo que es muy importante, conociendo la idiosincrasia en este caso pues de Marruecos y de sus gobernantes, como usted sabe que las conocemos bien. Primero, tiene que haber interlocutores válidos, cosas que yo creo que ahora mismo no las hay. Es decir, ahora mismo no hay ningún interlocutor entre por lo menos aparente, entre los dos reinos, porque nosotros somos también reinos, no hay que olvidarse, y subrayo también lo de reino.
Entonces, tiene que haber interlocutores. Estaba claro, porque además eso es archiconocido, que había un interlocutor antes genial, genial, a pesar de sus problemas, que se llamaba el rey Juan Carlos. El rey tenía una relación especial con los reyes alawitas, tanto como con Hassan, como lo tuvo después con Mohamed VI. Y me consta porque además tuve en una ocasión la posibilidad de hablar con él del tema en Bruselas, ¿no? Yo estoy convencido que este rey también la podía tener perfectamente, porque es que además, usted sabe que conociendo la idiosincrasia de ellos, como he dicho al inicio, ellos les gusta estar al mismo nivel. Y aunque el rey reina pero no gobierne, a los ojos de ellos un rey es un rey, y que un rey llame a su primo Sí. es muy importante. Y hoy el rey no llama a su primo, y debería de llamarlo. Y quien tiene la capacidad para que pueda llamarlo es el gobierno. Y González Laya que no llame, ¿no? Y González Laya, Que no llame. pues No, más no, vale que se para calle. tomar nota. Sí, sí. González vale. Y luego tiene que haber una interlocución también, interlocución de menos niveles, que tienen que estar ya en contacto y tienen que estar hablando. O sea, con Marruecos hay que tener una conexión permanente, no se puede perder, porque ni a ellos les interesa ni a nosotros nos interesa. Y hay otros países que quizás sí les interesa que nosotros no tengamos buenas relaciones con Marruecos, incluso en Europa. Sí, sí. Incluso en Europa. Entonces, cuidado con esto, porque se juega con fuego. Estamos jugando con los intereses españoles que hay de vecindad con Marruecos, estamos jugando con los intereses de Ceuta, con los intereses de Melilla, con los intereses de Canarias, y el tema del Sáhara, que es un tema muy delicado y que, en fin, lo conozco bien en la medida en que he estado allí y he podido tener muchas conversaciones con los dirigentes saharauis y con los dirigentes también de Marruecos. Ahí hay un factor importantísimo para que el tema se resuelva muy difícilmente, de muy difícil solución, que es que Argelia y Marruecos quieran. Si Argelia y Marruecos no quieren solucionar el problema del Sáhara, ese problema va a ser como el de Israel y Palestina. Lo vamos a tener permanente. No con el estallido de violencia que hay en Israel y Palestina, será más localizado, pero son los dos únicos que pueden llegar a una solución. Estados Unidos juega a sus intereses, siempre lo ha hecho. Claro. Y a Estados Unidos le interesa a Marruecos porque le interesa que la costa atlántica esté bien protegida para sus intereses. Y está con Portugal, está Marruecos, y estaba España, pero es que España es un país que hoy, precisamente, los amigos que tiene no son los amigos de Estados Unidos, son enemigos de los Estados Unidos, porque son gobiernos comunistas. Sí, la política. Y en fin, esto es política de gran política, de alto standing, pero que al final. Rusia, Argelia, Frente Polisario, en fin. Exactamente. Son cuestiones bastante grandes. Yo, en mi opinión, la voy a expresar rápidamente porque enfocamos la recta final del programa. Creo que se han hecho un par de cosas bien por parte del gobierno de España. Una es la rápida visita, aunque fuera en helicóptero, a Ceuta y a Melilla. Y el discurso incluso. Y la presencia del presidente del gobierno. Y al menos conseguir una resolución del Parlamento Europeo condenatoria hacia Marruecos, porque es que como te agaches, yo creo que es bastante peor. Y uno de los países que tradicionalmente ha estado con Marruecos es Francia. Y yo quiero que ustedes vean ahora... Se ha referido Jorge yo no he citado tácitamente. Francia, no he dicho nada. Él lo niega, pero yo creo que sí. Van a ver ustedes lo que le ha pasado al primer ministro francés, que seguramente que ya lo han visto, pero por contextualizar una pregunta que quiero hacerle a los dos. Sí, sí. Una bofetada a Emmanuel Macron. Ocurrió cuando el presidente francés visitaba la localidad Tain-l'Hermitage, en el sureste del país. Macron se acerca a un grupo de personas y conversa con un hombre que toma su antebrazo y lo abofetea. El entorno del mandatario aseguró que se trató de un intento de bofetada. En el mismo video, poco antes del hecho, se escucha el grito de guerra monarquista Montjoie Saint-Denis y también abajo la Macronía. La prefectura indicó que 2 personas fueron detenidas. Tras el incidente, Macron continuó con su visita a la localidad. El primer ministro Jean Castex y líderes de la oposición condenaron lo que calificaron de agresión contra el presidente. La agresión verbal y encore moins la agresión física. Bueno, pues
Eso es lo que ocurrió. También nuestro ex primer ministro Rajoy tiene experiencia de mucho más fuerte, haberle volado las gafas, creo recordar. En el año 2015, puñetazo que le dieron. En el año 2015. ¿A vosotros en política os han tocado la cara alguna vez? No. Pues por ahora no. Pero vamos, hablaba físicas no, sí. pero Nos hemos sentido amenazados, eso sí. la ETA Con la ETA nos hemos sentido sido- amenazados. hemos estado en las listas. Vamos. Pero- En general, vamos. Ah, sí. Hombre, No, yo estuve no, hasta en la última. gracias a Estuve. Dios, pero- Pero quiero contextualizar la crispación que hay en política. La política de hace 40 años, por ejemplo, no era igual que la de hoy. Hoy parece que el insulto está más al orden del día o hasta la agresión física, ¿no? No se debe de preguntar Al invitado al la edad, invitado. yo no lo he hecho. No, Yo no, he hablado me de la refiero- política. No, al entrevistador no se debe preguntar. Pero yo sí le preguntaría como periodista, ¿usted no cree que esta crispación va unida a la crispación general que hay en la sociedad española en este momento? Sí, naturalmente que sí. ¿No hay un nivel de violencia inaceptable ahora mismo en muchos sectores de la sociedad española? Sí, la hay. Pues nos guste o no, el parlamentario representa también a la sociedad española en muchas cosas, ¿eh? Y entre ellas está en ese nivel de crispación general que hay en la sociedad. Hay un nivel de crispación, desde mi punto de vista, que podríamos decir que es coyuntural, que es consecuencia de que llevamos un año y medio pues con las libertades recortadas, ¿no? Por razones de la pandemia, evidentemente, ¿eh? Pero la gente está muy crispada, porque evidentemente pues llevar nada más que la mascarilla ya supone una molestia. Si encima estás 3 meses en tu casa encerrado, más. Si encima no puedes salir a disfrutar tal, más, ¿no? Entonces, hay un nivel de crispación general, ¿eh? En el Parlamento, bueno, esto daría para muchos debates de cómo está hoy el nivel parlamentario, ¿no? Yo creo que el nivel parlamentario está pasando horas bajas. El nivel político en general de la sociedad, el nivel político en general de la clase política, ¿eh? Yo creo que está en horas bajas. Y yo creo que hay que elevar el nivel, ¿eh? de la clase política. No es fácil. No es fácil porque las generaciones son las que son, ¿eh? Y la sociedad es la que es, ¿eh? Pero los partidos tendrían que hacer un esfuerzo. Hay que hacerlo. ¿eh? Tendrían que hacer un esfuerzo, ¿eh? A la hora de hacer las listas electorales, por ejemplo, de seleccionar más y mejor a la gente. Por ejemplo, pongo un simple ejemplo, yo ya desde fuera. Hoy hay 2 políticos en el Partido Popular que han despertado una ilusión tremenda, sobre todo una de ellas, que es Isabel Ayuso, y la ha despertado. Hay otro político que es también Almeida, que está dando también un gran tono. Por cierto, los 2 hombres de confianza y elegidos por Pablo Casado, con lo cual representan los 3, digamos, pueden representar lo que debe ser una nueva generación política, que despierte confianza e ilusión y que no baje a ese terreno fácil de estar enclavados en el insulto, en vaciedades, en decir cosas vacías, en bla bla, en hablar, en dedicarse nada más que en una sesión parlamentaria del control a decirse 4 cosas y cuando salimos de allí ya nos olvidamos. Hay que trabajar. Y hoy hay que hacer a la gente que está en política trabajar. Hay generaciones distintas en política hoy. Totalmente, ya, ¿no? claro. Bueno, no, generaciones distintas. Las generaciones son distintas, Sí. pero al final todas nos parecemos, ¿no? Sí. Yo siempre digo que cuando nos asustamos de lo que hace la gente joven, estamos haciendo lo mismo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Todo. Hay que ver cómo está la juventud. Decía mi tatarabuelo. Yo procuro no decirlo para no repetirme. Pues intentaremos que, en la medida de que se pueda contribuir también desde los medios de comunicación, porque se ve cada cosa, también el tono de los debates y el tono de los más media, los medios de masa son a veces intolerables. ¿Usted se cree que cuando uno está en un debate en los medios de comunicación, que usted lo ha citado, en las tertulias estas mañaneras, y ves a periodistas, cada uno dividido en sus facciones, y gritando, yo lo he visto gritando, en programas de nacionales, gritándose unos a otros, ese griterío no es bueno. O sea, hoy se grita demasiado. Sí. Pues aquí en la palestra procuramos no gritar casi nada. La única norma para asistir y saltar o salir a la palestra es la educación, y obviamente
todos nuestros invitados lo son, aquí ha habido personas del Partido Socialista también, y seguiremos en este tono porque creo que es mucho más contributivo a lo que necesita la sociedad actual, y este es el pequeño grano de arena que aportamos desde aquí. No me queda más que dar las gracias a Joaquín Ramírez y a Jorge Hernández Mollar. Gracias por el privilegio, Enrique, de recuperarte como gran conductor y gran profesional que eres televisivo. Pues muchísimas gracias por tus palabras, y espero contar con vosotros en cualquier otra ocasión aquí en La Palestra. Ya saben ustedes que el próximo miércoles regresamos con más temas, con más invitados, y hablamos pues de lo que habla la gente. Cada miércoles a las 10 de la noche en La Palestra. Un placer.